Sí, perfecto. Bueno, buenas noches. Gracias por estar en esta tercera tutoría a Yesenia y compañía. Y para los compañeros que nos verán más adelante, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es el proyecto, porque realmente la tutoría consiste en la evaluación de un proyecto y cómo llevarlo en sus diferentes etapas. La parte de mercadeo era fundamental, ¿no? Y ahí es lo que marcaba un derrotero si el proyecto tenía o no calado en un consumidor. Después de esto viene la parte técnica y lo que es la ingeniería del proyecto. Hoy tenemos un espacio muy interesante donde vamos a hablar sobre algo que es trascendental y eso es, bueno, después del estudio técnico, ¿qué sigue? Y pues ni más ni menos que el análisis económico. Ujú. Ahora, el análisis económico, cuando uno se pone a pensar y uno dice, bueno, son los ingresos y los gastos. Sí, perfecto. Pero también denota claramente la estrategia de la empresa que crearon para poder enmarcarla en el rumbo correcto. ¿Qué significa esto? A veces nos damos por contra la pared pensando, bueno, ¿y cuál estrategia vamos a seguir para la optimización de los recursos o de las capacidades de la empresa? O inclusive, ¿cuál debería ser la mejor estrategia? Bueno, eso va a depender evidentemente del estudio de mercado, pero también de cómo enfocar adecuadamente y utilizar los recursos financieros. Y ahí es donde uno se da cuenta cuando la estrategia verdaderamente funciona o no funciona. Así que es importante y sobre todo, pero muy importante, ya imaginarse a la empresa en marcha. ¿Qué significa esto? Es decir, a partir de la estructura organizacional que diseñaron, ¿cómo va a ser que van a entrelazarse la parte administrativa con las ventas, la parte de distribución con la parte de logística? Algunos de ustedes planteaban la terciarización de los servicios. Bueno, eso también es válido, pero si bien puede ser un costo marginal o puede representar un costo menor que tenerlo en su capacidad instalada, es decir, que usted lo haga como empresa, ¿qué tanta garantía tiene que van a cumplir en función de sus expectativas? Y entonces aquí viene la estructuración del análisis económico. Cuando uno escucha esa palabra estructuración, puede sonar inclusive a veces hasta alarmante, pero realmente no lo es. La estructuración de un análisis económico lo que considera básicamente es los ingresos. ¿De dónde salen los ingresos? Es de la demanda que usted ha proyectado con base en la oferta que usted puede brindar. ¿Qué significa? Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Si el mercado me está demandando a mí, yo soy una empresa textilera que hago camisetas, y me está demandando 100, pero yo solo puedo producir 80, entonces mis ingresos no van a ser sobre los 100, van a ser sobre los 80, ya sean mensuales o semanales. Eso es importante también tenerlo claro, la periodicidad en el tiempo. De ahí que el estudio de mercado tiene que garantizar que los datos sean lo más confiables posibles para poder hacer la proyección en el flujo económico, es decir, en la estructuración del análisis financiero. Sobre esto también, ¿por qué hablábamos del estudio técnico? ¿Por qué hablábamos de la ingeniería del proyecto? ¿Por qué hablábamos de un organigrama? ¿Por qué hablábamos de costos administrativos? Bueno, porque al final del día eso es lo que va a soportar su operación. Si usted no tiene claro cómo va a vender, a quién le va a vender, cómo se va a comunicar con un cliente, cuál va a ser sus recursos claves, sus proveedores claves, sus socios estratégicos, no vas a poder tener certeza de cómo en una tabla poner esos montos y proyectarlos en el tiempo. Ahora, la proyección no puede ser lineal. ¿A qué me refiero? El valor del dinero en el tiempo cambia. Y si no me cree esto, fíjese nada más en el último mes cómo ha fluctuado el tipo de cambio del dólar con respecto al colón. Todos los días fluctúa.
Entonces el valor del dinero cambia. No es lo mismo 600 colones hoy con respecto a un dólar que el día de mañana. Puede ser más o puede ser menos. Uno de los grandes errores o de las equivocaciones más usuales que se cometen en los flujos proyectados es el hecho de partir de que los ingresos siempre van a ser los mismos mensualmente o que los costos van a ser los mismos mensualmente. Casos específicos. Por ejemplo, por eso, cuando hablemos de costos, segréguelo. Hable de costos fijos y costos variables. En los costos fijos, usted sabe que siempre tiene que pagar la planilla. Siempre. Si usted va a hacer un alquiler de algún edificio o un alquiler de un software y hay un contrato mensual o anual o a 3 años o 4 años, ese va a tener un monto fijo. Entonces siempre va a ser lineal. Pero cuando usted hablamos de mercadeo, de publicidad, de promoción, de distribución, gastos de oficina, agua, luz, teléfono, esos van a ser variables y van a estar en función de la cantidad de personas que usted tenga, porque son los que van a consumir esos costos. Entonces, por ello, vamos a tener los costos totales de producción, que van a ser la sumatoria de los administrativos más lo que a usted le cueste producir y vender. Así las cosas, al final del día, usted va a poder establecer la inversión total que va a necesitar para arrancar con su negocio. Es decir, va a haber una inversión realmente, pero realmente inicial. Es decir, usted probablemente diga, bueno, tenemos como grupo de trabajo, disculpe que hable yo, pero es para hacer alusión a un equipo de trabajo, tenemos un capital destinado para iniciar el proyecto de $1.000.000. Perfecto. Pero nos damos cuenta que para iniciar el proyecto necesitamos 10 millones. Entonces tengo una diferencia de 9. Entonces su flujo proyectado puede hacerlo de dos formas. Una, con recursos propios, es decir, que usted consiga los 10 millones o que usted diga con financiamiento. Por eso, en los análisis de la preparación y evaluación de proyectos, no se extrañe si en algún momento usted escucha con financiamiento o sin financiamiento, con inversión o sin inversión. Es decir, alguien le está dando a usted el dinero para que usted pueda empezar a operar. Ahora, esto podría ser suma y resta, claro, pero también tiene su lógica. Los números, por ponerlos, no es algo que es lo más adecuado. Tienen que partir de una estrategia, de una claridad en el negocio y al final es una condensación de lo que usted realizó en el estudio de mercado, en el estudio técnico, es decir, cómo va a operarlo, en la ingeniería del proyecto, es decir, en las entradas, en los procesos y en las salidas para producir su bien o su servicio, y también en algo que es fundamental, en la parte administrativa. Ahí se consolida toda la información, pero en números. Entonces, no me ponga datos por ponerlos. Siempre es importante, y ojalá que lo considere, por favor, que cuando van a abrir un espacio de cálculos, haya una tabla general y hayan pestañas donde estén los supuestos de cálculo de cada uno de los elementos, ya sea de ingresos, de costos fijos y de costos variables. Porque así es más fácil para el analista financiero o para la persona que les esté evaluando su proyecto, ya sea un banco, ya sea un prestamista, ya sea un fondo de capital de inversión, ya sea un inversor ángel o lo que fuese, le es más sencillo entender la lógica y el razonamiento por el cual salen los datos. Con esto, vamos a tener los estados de resultados. Los estados de resultados es importantísimo porque uno los puede proyectar también. Pero sobre todo el punto de equilibrio. ¿Cuánto tengo que vender para que mi ingreso
sea lo suficientemente amplio que me cubra mis costos y no tenga ganancia. Así de sencillo es el punto de equilibrio. Y sobre ello también, todo esto se va a traducir en una evaluación económica. Entonces, vean que quizás esta explicación sea muy sucinta, pero es una manera sencilla de comprenderlo, lo que hay que hacer. Ahora vamos a ir adentrándonos poco a poco en lo que es cada uno de los conceptos y de las implicaciones del mismo. Cuando hablamos de los costos, ¿qué es un costo? Muy sencillo. Es algo que usted paga, que saca de su dinero, que paga en efectivo, o que ya está implícito en una actividad que usted realice. Por ejemplo, yo necesito comprar 100 toneladas de carne. Pero para comprar las 100 toneladas de carne, yo tengo que poner el vehículo, contratar el camionero, mi tiempo de ir a recogerlo a un proveedor y después llevarlo al lugar de procesamiento, suponiendo que yo estoy en la industria de las carnes. Para mí, como empresario, los costos hundidos, si el camión fuera propio, no tengo que pagar por el camión. Entonces, hay un costo hundido. ¿Cuál es? El uso del camión, la depreciación, el tema de la gasolina, si es un costo variable, ¿verdad? Pero hay que pagarlo al final del día. La persona que maneja el chofer, si es de mi propia empresa, es un costo, pero no tengo que pagarle un externo, ya lo tengo, entonces es un costo fijo. Ahora, es importante que hablemos de algo que se llama el costo de oportunidad. El costo de oportunidad muchas veces es muy citado, pero poco comprendido. Este lo voy a resumir en lo siguiente. Es aquel en el cual usted deja de hacer algo por obtener otra cosa. Deja de invertir en algo para obtener otro bien y decide invertir en ese otro bien que usted desea. Ese es el costo de oportunidad. Ahora, cuando hablamos de los costos de producción, es un reflejo, como lo dije anteriormente, traducido en números de su estudio técnico. De ahí que la fineza y la sutileza de los estudios tiene que ser tal que si antes lo veíamos cualitativamente, ¿verdad? Y con algunos datos que ustedes, cada uno de ustedes en sus proyectos agregaban, ahora en el estudio financiero los traducimos en números y ahí se tienen que tomar decisiones. Si se realizaron cotizaciones con proveedores, tiene que escoger cuál cotización va a incluir dentro de su análisis económico y decirme por qué escogió esa. Aquí puede ser que sea la más cara o la más barata. Tiene que haber un fundamento, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es un error muy frecuente? Que a veces tenemos una serie de costos y en la hoja de cálculo, las fórmulas que establecemos en Excel no las establecemos muy bien. Entonces es imperativo que cuando revise las fórmulas, garantice que todo le cierre al final. Esto por cuanto vamos a revisar que los números estén bien y adecuadamente planteados. Óigame bien, vea que voy a volver a repetir lo que acabo de decir. Los costos de producción son un reflejo de su estudio técnico. Es decir, son el siguiente paso al estudio de mercado. Si el estudio de mercado está mal, por ende, el estudio técnico va a estar como mal. Por ende, el estudio financiero, ¿cómo va a estar? Mal. Y cuando digo mal, no es mal en el sentido del significado de la RAE, sino que va a estar sesgado. Siempre es importante, y ojalá que pueda recordar estas palabras,
en los análisis financieros realizar 3 escenarios. Un escenario pesimista, otro conservador y otro optimista. ¿Por qué? Porque el comportamiento del entorno usted no lo puede controlar. Entonces el escenario optimista es pensando que todo le va a salir de maravilla. Pero ¿qué pasa si las ventas que usted tenía pronosticadas en función de su demanda tiene otra recesión económica más fuerte y la gente no le compra? Va a basar sus cálculos en un estudio netamente optimista. Yo no le sugiero eso. Precisamente siempre es importante manejar escenarios en los estudios económicos. No se extrañe si alguien le dice, bueno, deme 3 escenarios. Entonces usted sabe en la asignatura de evaluación y preparación de proyectos que aprendió pesimista, conservador y optimista. 3 escenarios. Ahora, en cuanto a los costos de producción que se derivan del estudio técnico, una vez más, vamos a ir anotando algunos elementos. No son los únicos, son una referencia. Recuerde que cada proyecto tiene su propia naturaleza y con ello tiene su propio desarrollo. Así que en las evaluaciones financieras y económicas no existen recetas. Aquí va a depender mucho de la creatividad de cada uno de poder plasmar todo un trabajo en datos y en números. Entonces, cuando hablamos del costo de la materia prima, no debe tomarse en cuenta solo la cantidad del producto final, sino la merma en producción. Yo puedo decir que quiero producir 1000, pero al final produzco 900. Me queda una diferencia de ¿cuánto? De 100. ¿Eso 100 qué es? La merma. Es lo que dejé de producir. A usted le sirve que sus máquinas o que sus colaboradores dentro de la organización le produzcan en un 100%, porque usted sobre ello les paga. A una máquina es igual. El costo de tener una tecnología que al final es lo que le da brindar es mayor especialización, mayor competitividad y de repente para algunos segmentos de consumidores, mayor legitimidad en cuanto al bien que pueda ofrecer por el uso tecnológico. El costo de una máquina es un peso muy fuerte en los estados financieros. Entonces usted no se puede dar el lujo de decir un día, hoy voy a producir 900, mañana 800, después 700, después 600, porque usted tiene una máquina que realmente usted puede producir 1000 diarios. Ahora, que en su capacidad de planta y en su distribución de planta, que tenía que hacer en el estudio técnico, no lo haya previsto, son otros 100 pesos. Pero ahí tiene que tenerlo siempre considerado. Entonces vamos a ver un ejemplo, a ver si esto me lo permite. Vamos a ver. ¿Se ve una pantalla que se abrió? ¿Me puedes confirmar con sí? No, ¿No no, se, prof. no se ve? Vamos a ver. Veo una pantalla, pero lo que tiene es las llaves con lo de ingresos y costos. Sí, ya voy. Un momento, por favor. Un momentito. Vamos a ver esta otra pantalla que quiero que vean. Ahora sí, ves una pequeña pantalla, ¿verdad? ¿Qué dice? Pregunta. ¿La estás viendo? No. No. Esa no es una buena respuesta. Vamos a ver. A ver si lo logramos otra vez. Vamos a ver aquí. Aquí ya estás viendo el mapa mental, ¿verdad? Correcto. No. ¿Qué estás viendo? Para ver. Es Sí. que en el celular sí estoy viéndolo.
pero en la Ah, pantalla del compu no. algo tiene esa computadora hoy. Seguro está resentida Sí. conmigo por haber escrito una tesis. Bueno, vamos a ver. Bueno, Vamos pero a aquí ver. la veo en el celular, no Ok, importa. vamos a ver si se abre algo que quiero que vea. Se abrió una pequeña pantallita. Sí, ¿Qué es lo que dice? ah, ya se quitó. Ahora, Ahora vamos. lo ve usted. Sí, yo sé. Ahora sí, aquí está. Ahora sí la tienes que ver. Ahora sí. Ok, Pregunta. exacto. Una empresa de Mm, construcción desea realizar una remodelación de una casa de habitación. En sus ujú, cálculos ha consignado la necesidad de comprar 75,000 tornillos de 2,5 pulgadas. Partiendo de que cada tornillo pesa 6,5 gramos, ¿cuántos kilogramos de acero se necesitarán considerando una merma del 2%? Entonces, muy bien. ¿Cuál sería el procedimiento de solución? Bueno, tengo que son 75,000 tornillos ujú, eh, por el peso, ¿no? Y así lo voy a tener en kilogramos, porque me están pidiendo que sea kilogramos. Después de esos kilogramos, dice que voy a tener una merma del 2%. Y ujú, lo multiplico por 1,02. ujú. ¿Cuántos kilogramos de acero realmente voy a necesitar? 497,25. Lo que estoy haciendo es que le estoy sumando a ese 100% que yo pienso que voy a tener una merma del 2% para tener una diferencia, que es lo que explicaba anteriormente. Entonces, Mm, entonces es un ejemplo sencillo, pero es muy válido y oportuno tenerlo presente. Ahora nos vamos a devolver al mapa mental. Muy bien. Aquí estamos en el mapa mental. Perfecto. Ahora, el costo de la mano de obra directa. El costo de la mano de obra directa. Bueno, cuando uno habla de esto, a veces la gente se pregunta, bueno, ¿y qué es esto? Y esta realmente hace alusión a todas aquellas personas que intervienen en el proceso de producción. ujú. Todas, desde el barrendero hasta el gerente general. Todas, todas, porque al final es un salario el que usted paga. Si lo vemos como costo fijo, oíme Ah, bien, bueno. como costo fijo, aclaro que es importante, ¿verdad? Aclaro. Si lo vemos como costo fijo, tiene que estar ahí. Ahora, si usted en la línea de la tabla quiere poner, Perdón, profe, pero ajá, sería un costo indirecto, ¿no? No no, sería directo. no, El gerente. el gerente sería indirecto, sí, pero por eso Ok. mismo, era lo que yo iba a decir. Si usted lo quiere ver solamente en términos de producción, entonces me Ajá. pone a la gente que está en la planta, ¿verdad? Ujú, Ahora, si quiere ponerme, que es lo que a veces estila, una línea que se llame salarios, y quiere ponerme todos salarios ahí, tiene que haber una pestaña que diga salarios y hacerme el ujú. desglose de quiénes son los salarios, quién tiene el proceso productivo y quiénes no, ¿verdad? Ok. O sea, a como usted lo muestre, no va a alterar el resultado, pero sí tiene que haber una justificación que parte de nuevo, ¿de dónde? Del estudio técnico, de Ujú, su organigrama. Si usted su organigrama no tiene ni pies ni cabeza, cuando usted llegue al estudio financiero, se va a quedar, como decimos coloquialmente, acá en nuestra nación, enclochado. Es decir, se va a quedar así y decir, bueno, ¿y ahora para dónde agarro? Y tiene que ir a ver a Alicia en el País de las Maravillas, cuando le preguntó al gato hacia dónde tiene que ir, hacia cualquier lado, si no sabe dónde se tiene, hacia dónde se quiere llegar. Pero ¿qué es el tema aquí más importante? Bueno, las cargas sociales. Siempre se estila entre un 30 y un 35%. Yo recomiendo un 35%, incorporarlo. Ahora, vamos a hablar sobre el tema de los envases. Si su producto, valga la redundancia, parte de un proceso productivo
y es un líquido, ¿verdad? Entonces hay un envase primario. ¿Cuál es ese envase primario? Por ejemplo, la Coca-Cola, la botella, es el envase primario. Ahora, ¿cuál sería el envase secundario? El empaque que dice Coca-Cola. Los costos de energía eléctrica los puede calcular el costo por kilowatt hora. Eso sí es abierto, eso está disponible. Hay una tarifa estándar, plana, ya sea si es para un proceso industrial o para si es para una pyme, mediana o grande. El agua, el costo del agua, puede hacerlo en función, si no lo logra calcular, puede hacerlo en función a lo que se consume en su hogar o en el equipo de proyecto, hacen un promedio y lo extrapolan por el gasto por persona y dependiendo de la cantidad de personas y la cantidad de horas que estén trabajando, lo pueden calcular también. Ahora, los combustibles también. Pero de nuevo, el tema de combustibles va a estar en función y netamente anidado a la forma de cómo usted le haya planteado su proyecto. Puede ser que combustible usted no lo necesite porque usted esté haciendo un negocio basado en plataforma. Ahora, el tema del control de calidad, ese sí es fundamental. Ya sea un producto o un servicio, usted tiene que tener un costo asociado al control de la calidad. ¿Por qué? Porque usted tiene que garantizar que su producto cumpla con algunos estándares. Y también su servicio. Tiene que garantizarse que cumpla con algunos estándares. Si no, su propuesta de valor no tendría sentido. Ah, pero profe, entonces aquí ya es donde cobra especial importancia la famosa propuesta de valor. Claro que sí. Porque ¿cómo usted la va a medir? ¿Cómo la va a cuantificar? Bueno, la puede cuantificar en el control de calidad que le dé a la misma. ¿Está claro hasta acá? Sí, señor. Está fácil, ¿verdad? Sí. Bueno, yo pienso lo mismo, que está fácil. Ahora el tema del mantenimiento. El mantenimiento igual va a estar en función de que si usted tiene un edificio o lo alquila o si tiene una plataforma, siempre hay costos de mantenimiento. Esos son ineludibles. A menos que usted diga, bueno, lo voy a terciarizar, pero el que se lo terciarice se lo va a cobrar a usted en un costo fijo. No lo tiene que representar como un costo de mantenimiento, pero sí tenga presente que hay un rubro implícito, siempre. Cargos de depreciación y amortización. Vean, este es un tema que muchos a veces obvian y me calculan los costos planos y llanos. Yo en el tema de la depreciación sugiero que sea el tema de línea recta para que sea más sencillo. Y en la parte de amortización, los que sean autorizados por ley, dependiendo de su giro de negocio. Y va a haber un décimo. Todos aquellos, por más pequeño que sea, usted lo tiene que incluir. El costo, por ejemplo, ahora se habla mucho del tema del COVID. Bueno, el costo de las mascarillas, el costo de la indumentaria, de las caretas, si va a tener personal ahí trabajando o no. ¿Por qué hago este manifiesto? Porque tiene que plantearlo lo más certero posible. Esto no es un ejercicio académico o financiero, netamente. Si usted lo toma así, de viaje se va a ver, pero entre más detallada sea su hoja de costos, mucho mejor, porque le va a dar mayor tranquilidad de que su proyecto fue bien planteado. Y al momento en que llegue algún profesor quisquilloso y quiera revisarle, o algún revisor en un banco, o alguien, algún inversionista o alguien, ahí tendrá usted la oportunidad de decir, bueno, mi costo sale por esto, esto y esto, mis consideraciones fueron estas, mis supuestos son estos. Ah, pero profesor, entonces aquí entramos al tema de que los supuestos se valen. Claro que se valen, pero tienen que ser supuestos razonados. No pueden ser supuestos inventados. A veces caemos en la tentación de sacar supuestos inventados. Ahora, los costos de la administración. ¿Dónde sacamos los costos de la administración? Bueno, para eso usted estableció un plan de ventas.
Entonces hay un costo de ventas, ¿verdad? Que parte de todos los procesos de mercadotecnia, que son la investigación y el desarrollo de nuevos productos, derivado del producto original que usted haya planteado, y también de los pagos a los vendedores, porque ellos viven de la comisión o de los incentivos. Todo ser humano vive de un incentivo. Tiene que darle algún incentivo al vendedor para que le venda. Si no, no le va a vender. Y también las metas de ventas, si las sobrepasa, hay un bono que por lo general se le paga al vendedor, lo cual también tiene que ser considerado. No es solamente poner los costos por ponerlos. Y de igual forma los costos administrativos de la secretaria, del financiero, de la responsable de contabilidad, del, no sé, del gerente general o la cantidad de líderes o jefes, dependiendo de su estructura organizacional. Fíjese en su estructura organizacional. Ahí los va a poder identificar. Ahora, hablemos de los costos financieros. Yo no sé si usted recordará este punto de la conversación, que le había mencionado que habían dos formas de hacer la estructuración financiera, con financiamiento y sin financiamiento. Cuando hablamos del costo financiero, partiendo de una estructura con financiamiento, o sea, que alguien le prestó a usted la plata, ese dinero no se la van a prestar al mismo valor del día. Tiene que haber una ganancia para esa persona. Entonces tiene que considerar los intereses. Ujú. Profesor, Sí, dime, perdona, dime. en esa parte del financiamiento, Sí, digamos, a nivel del proyecto, si queremos incluir el financiamiento, ¿qué hacemos? ¿Una consulta a un banco? exactamente, pero depende porque usted puede decir, profe, vieras que nosotros vamos a hacer un proyecto y vamos a poner una propiedad a responder. Entonces vamos a hacer un préstamo hipotecario. O puede ser fiduciario también. Ujú. O puede ser también en un fondo de inversión. Pueden ser, dependiendo del camino que usted vaya a tomar, cada uno tiene un costo financiero distinto, Ujú. a una tasa y a una periodicidad distinta. A mayor dinero, mayor riesgo. Eso siempre, y a mayor plazo todavía, mayor interés. Ujú. Entonces, esto siempre es importante tenerlo presente. De acuerdo. Ahora, vamos a tener también algo que se llaman los costos asociados a los tipos de inversión. ¿Cuáles tipos de inversiones pueden haber? Cuéntame, Yesenia. Ah, Usted que está en el mundo de las finanzas. de certificados de depósito. Muy bien, pero voy a tener una inversión inicial Mm. Ah, sí, del de cada proyecto. uno de nosotros, Claro, el pero también capital. va a ser en función de los activos fijos que yo quiera adquirir, que pueden ser tangibles, ¿cierto? Ujú. Y van a Sí. haber inversiones que son diferidas, que son intangibles. Una inversión diferida pueden ser los servicios de alguien, el costo de una persona. Mm. Ahora, ¿qué podría ser una inversión fija? Bueno, aquellos que yo puedo tocar, que yo puedo sentir, que yo puedo palpar. Una propiedad, un Un terreno, carro. un carro, un local, una maquinaria, un equipo, Ujú. lo que fuera. Ujú. Ahora, un intangible, una patente. Ese es el mejor ejemplo. Un diseño, por ejemplo. Ujú. Ujú. Entonces, en los tipos de inversiones puedo tener dos. Inversión fija y una inversión intangible. Que cada una debe responder a capital propio o con financiamiento. Cuando digo debe responder es que
el dinero que yo voy a aportar o que se va a aportar inicialmente va a ser por parte de los involucrados o externo. Ahora, las depreciaciones, ¿a qué hacemos alusión? Bueno, a los activos fijos. De Ujú. nuevo, el método más sencillo, aplique el de línea recta. Hay otros, pero para el ejercicio que quiero que hagan, me viene bien con solo el de línea recta. Ahora, si usted hace un préstamo con financiamiento, me tiene que hacer la tabla de amortización. La amortización. Claro, también, por supuesto. Ujú. Porque ¿cómo va a saber usted lo que va a tener que ir pagando? Porque me lo tiene que considerar dentro del flujo de caja. Ujú. Y esa cuota tiene que estar reflejada ahí. Por eso, los escenarios con financiamiento y sin financiamiento son totalmente distintos. Pueden tener una serie de elementos que puedan convergir. Sí, sí, pero no todos convergen, porque hay características que los hace diferentes el uno con el otro. Así las cosas, cuando hablo de esto, es importantísimo tenerlo presente, porque si no, sus cálculos van a estar muy mal enfocados. Y ahí es donde uno palpablemente se da cuenta. Si usted me dice, yo voy a hacer un análisis proyectado, mi estructuración va a ser basada con financiamiento. Bueno, dígame cómo lo va a pagar y de dónde va a sacar para pagar. No es que usted me va a poner solamente la tabla de amortización así nomás, Yesenia. Yo esperaría que no. Decime, ¿de dónde saco la plata? Exactamente. Tengo que vender para pagar. Bueno, pero tienes que de algún lado efectivamente plantear de dónde va a venir ese dinero. Ujú. Ya sea que empeces a hacer rifas o que hagas no sé lo que fuese, pero tenés que sacarla de algún lado. Si no la sacas de algún lado, pues entonces ahí es donde uno se pone a preguntar, bueno, este análisis realmente fue mal proyectado y deja entrever que el estudio de mercado, el estudio técnico y la ingeniería del proyecto, más el estudio organizacional, no tienen sentido. Ujú. Por más que lo quieran ajustar, siempre uno lo ve. Entonces, ahora vamos a ir adentrándonos en otros conceptos importantes. El capital de trabajo. Bueno, ¿qué es el capital de trabajo? La definición aritmética versa sobre el activo circulante y el pasivo circulante. Ujú. El activo circulante, ¿de qué se compone? De tres rubros. De los valores que usted pueda tener en inversión, de los inventarios y las cuentas por cobrar. Es decir, activos que sean líquidos, que sean platas, que puedan circular. De igual forma están los pasivos, pero esas son las deudas que usted tiene en el corto, mediano y largo plazo. Ahora, hablemos un poco de lo que es el inventario y el lote económico. Debo decir que nunca en mi vida he estado en una presentación donde hayan entrado tantos mensajes como hoy. ¿De qué? Mensajes de texto, debo decirlo. Pero lo digo amenamente, como para sacarnos de la seriedad Ah, de la clase. está hablando de mi teléfono. Parece una central de mensajes de texto eso. Ay, los benditos grupos de la U. Pero bueno, eso es importante porque esa es la tecnología que nos acerca a las personas. Parece mentira, pero dependemos de ella. Ahora, el lote económico. Bien, ¿qué es el lote económico? Bueno, es el modelo que considera la existencia de ciertos costos que aumentan en función del inventario. ¿Cuándo un inventario aumenta? Bueno, cuando usted va a tener que tener un bodegaje, el costo de mantener, el costo de empacar, el costo de la seguridad, si lo va a tener en altura, bueno, pues el costo en pies cúbicos también, ¿verdad? Si es en piso, es en metros cuadrados. ¿Qué me vas a preguntar? ¿Me querías preguntar algo? No, no, no. No. Usted va a estar pensando en qué momento, ¿verdad? En esta asignatura.
No, no, esta asignatura es bastante interesante. Lo que Gra- pasa es que sí lleva mucho trabajo. Gracias, eso lo voy a tomar como un buen halago. Gracias. Eh, Después, bueno, entonces, ¿cuál debería ser una buena estrategia? Y a veces la gente piensa, entre más inventario, más capital económico tengo, más capacidad de vender tengo. Falso, más ineficiencia tiene. Ujú. Porque usted debería tener inventario cero y debería darle la capacidad de tener una programación tal y detallada que en el momento en que usted ocupe ese inventario, simple y sencillamente pase por su empresa, lo pueda codificar y de una vez sale a despachado hacia el cliente. Pero cada día de mantener, de almacenar, de resguardar, Ujú. es un costo que se dispara. Y no solamente eso, si el producto se dejara de vender, todavía más, ese activo circulante se convierte en un pasivo, se convierte en un costo. Y más Ujú. aún todavía, si usted ese costo lo compró, ese bien lo compró o lo adquirió a crédito, también tiene que considerarme cómo va a pagar ese crédito. Si es a 30, 40, 45, 60 días plazo. Ahora, otros conceptos como cuál tenemos. Bueno, el punto de equilibrio, lo que había dicho, es lo que el nivel de producción, donde los ingresos por venta son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables. ¿Cuáles algunas desventajas? Porque a veces la gente dice, bueno, yo voy a hacer esto y quiero eh, calcular mi análisis para mi costo, perdón, para tener un punto de equilibrio. Falso, porque usted siempre tiene que calcular más allá del punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque usted no puede controlar lo que va a suceder en su entorno. Y como no puedes controlarlo, a veces ese punto de equilibrio está tan exacto que dependiendo del escenario que hayas utilizado, va a estar en función de sus cálculos y así va a ser su expectativa financiera. ¿Y qué es lo que pasa para muchas empresas? Que sus expectativas financieras no se cumplen porque no tomaron previsiones de que la gente iba a empezar a perder capacidad adquisitiva, que iba a haber mayor desempleo, que ya su producto se iba a tornar innecesario. Entonces, bueno, para su cálculo no se considera la inversión inicial, lo cual siempre hemos pensado que eso es un error, pero matemáticamente no se incluye. Nada más es los ingresos y los costos fijos más los variables, ya. Pero debería incluirse la inversión inicial. Ujú. Ahora, cuando usted tiene el punto de equilibrio, tiene el punto de equilibrio en términos de cantidad. Pero esa cantidad no la puede segregar en costos variables y costos fijos. ¿Cuánto representa esa cantidad de un costo fijo y un costo variable? Lo puede prorratear, sí, lo puede ponderar, pero no le da certeza de cuánto le va a consumir ese producto en costo fijo y en costo variable, porque las condiciones de su empresa van a cambiar todos los días. Le puede servir como un referente, sí, pero no debe ser el único indicador que usted maneje. Esa es la exhortativa. Se hace como presupuestado. Exacto, pero no es el único indicador que uno debe manejar, porque a veces la gente se queda solamente, bueno, yo necesito vender tanto para estar, como decimos en finanzas, tablas. Y tablas no existen en finanzas. O sea, ese es un paradigma erróneo. Tablas no existen. ¿Por qué? Porque esas tablas depende de que la gente le compre. Pero si se queda sin trabajo el día de mañana, su segmento, su capacidad adquisitiva empieza a disminuir porque las jornadas de trabajo empezaron a mermar, de 8 pasaron a 4 horas o a 2 horas. Y por eso el costo, el punto de equilibrio es inflexible porque se calcula en un momento determinado en el tiempo. Hoy no es lo mismo que lo calculemos en un año o en 6 meses. Pero siempre hay que calcularlo. Siempre hay que tenerlo. Ahora, los ejemplos que traigo por acá son los que están en el libro, entonces se los puede abordar. Vamos a ver uno.
el de unidades. Ya voy a compartirte bien para que lo puedas ver. Aquí está. La empresa Sillas, que sea, requiere terminar su punto de equilibrio en su línea de sillas de mimbre en unidades, ¿no? A partir de la siguiente información. Tiene un costo fijo de $12,000. Las vende cada una a $50 y un costo variable de 3.5. La fórmula del punto de equilibrio es el costo fijo entre la diferencia del precio menos el costo variable. Esa es la fórmula. Y básicamente el resultado al final del día son 258 sillas. Usted no me va a poner 258,06 unidades. Usted me pone 258 tal. O inclusive puede ser hacia arriba. No tengo problema. Puede ponerme 259. No me voy a poner exquisito en eso. Lo que sí quiero ver es que los cálculos sean los más correctos, ¿no? Significa que esta empresa, para no ganar ni perder, tiene que vender 258. Pero si vende 259, esa una ya le permite empezar a ganar. ¿Qué es la ventaja de esto? Que esto reafirma si su proyección de oferta y demanda es la que su capacidad instalada le puede dar al mercado. Aquí es donde está la importancia del punto de equilibrio. Porque usted ahí donde se va a dar cuenta que si lo que usted está proyectando en términos de demanda y oferta y de ingresos es concordante con sus costos y lo que usted puede producir diariamente o lo que necesita producir. No diariamente, sino lo que necesita producir, ya sea mensual o semanal, dependiendo cómo usted haya calculado estos costos, ¿verdad? Esos costos son mensuales, entonces el precio va a ser invariable, el costo variable sí tiene sí cambia, es fluctuante, pero el costo fijo no, sabe que tiene que pagarlo mensualmente, tanto. Pero es un referente y ese referente lo puede contrastar con los datos que usted pone en el rubro de ingresos. Si ese rubro es diferente, ahí ya está el primer ejercicio académico y con base en las mejores prácticas del estado del arte, de que su proyecto no tiene pies ni cabeza. ¿Estamos claros con esta observación? Esta observación es muy importante. Sí. ¿Tiene sentido esto? Claro. Para ver si funciona o no el negocio. Totalmente. Pero a veces uno dice, bueno, yo necesito vender 500, pero no he ni siquiera calculado el punto de equilibrio. Y cuando me doy cuenta, el punto de equilibrio me da 600. O no calculé la merma también en la parte de producción. Entonces, no solamente es poner los números por ponerlos. Eso es algo que siempre le digo a mis estudiantes. No caigan en esa tentación. Porque de viaje al final del día uno lo puede ver. Bueno, después tenemos las tablas de financiamiento, que es con financiamiento y sin financiamiento, que son básicamente la parte de la amortización, que ahí lo va a encontrar. Es dependiendo del interés, usted calcula el interés, cuánto va a ir abonando mensualmente y la diferencia que le va quedando en el saldo y así sucesivamente por el periodo de tiempo. Ahora, ese periodo de tiempo que uno establece, usted, ¿cómo? Preguntándole al banco y teniendo claridad cómo lo va a pagar, si es en 1, 2, 3, 4 o 5 años. A mí me gustan los análisis financieros a 5 años, porque ahí es donde verdaderamente uno puede ver el movimiento del negocio. Y ojalá usted me pueda graficar un comparativo en una sola figura, el comportamiento de los ingresos y de los costos totales. Y si lo quiere todavía hacer más delgada el ejemplo, en otra figura me pone los ingresos versus el costo fijo y en otra figura el ingreso versus el costo variable. ¿Qué es lo importante? Que el ingreso siempre esté por encima de los costos.
de los costos. Si sucede al contrario, sus cálculos están errados. Bien, ahora el valor presente neto, que es el que más se utiliza, es, como lo decía anteriormente, es una forma para predecir que el dinero en el tiempo cambia. Ahora, ¿qué se considera? El dinero siempre va a disminuir su valor real con el paso del tiempo a una tasa que es a veces igual o aproximada a la inflación vigente. Uno podría decir que es parecida. Hay algunos bancos, dependiendo de donde uno haga la gestión, que es más superior a la inflación o que es relativamente concordante. Vamos a ver este ejemplo, que este sí me parece que es importante revisarlo. Mira aquí, ya te lo voy a mostrar. Ya estamos próximos a terminar. Mira aquí. Si yo digo, bueno, ¿cuánto equivaldrían $5,000 dentro de 2 años? Teniendo como base una tasa de interés al 7%. Facilísimo. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, usted tiene el valor inicial, que son 5,000, y la fórmula es 1 más I a la N. El I es la tasa de interés, que son el 7%, y la N o el T, que es el periodo de tiempo, entonces sería la 2. Entonces te da 5,724. ¿Por qué es importante tenerlo presente? Porque puede ser que su negocio, alguien le invierta un monto determinado, un inversionista, y le diga, bueno, yo te doy ese dinero, pero me lo tenés que pagar en 2 años o en 3 años a una tasa de interés del 7, del 17 o del 27%. Entonces no le voy a pagar, sé que no le voy a pagar 5,000, sino que le voy a pagar 5,000 más los cálculos. Y eso también igual tiene que considerarse dentro de la estructuración financiera. Pero de nuevo, va a depender de la forma de plantearlo. Esto no es un recetario, son posibles caminos que yo le estoy dando. Que los caminos me pueden llevar a un mismo resultado, no necesariamente. Pueden llevarme a diferentes resultados. No caigan en el hecho de preguntarle a otro grupo, ¿cómo lo está haciendo usted para yo hacerlo igual? Porque no puede ser que no sea igual. Se tienen que basar mucho en su estudio de mercado, como lo he explicado a lo largo de esta conversación, en el estudio técnico, en la ingeniería del proyecto, en el organigrama o en la parte administrativa, y sobre ello ir hacia adelante y plasmar todo eso en números. Entonces no hay un mismo esquema para todos. Bien. Vamos a ver. Ahora, ¿qué es el valor neto presente? El VPN, que lo encuentra en las tablas de Excel. Bueno, es el valor monetario que resulta de restar la sumatoria de los flujos descontados de la inversión inicial. Uno siempre lo calcula. ¿Por qué lo calcula, Yesenia? Usted que trabaja en finanzas. ¿Lo ha calculado? Me repite la pregunta, profe. ¿Por qué uno calcula el valor presente neto? ¿Lo ha calculado? Sí. ¿Por qué uno lo calcula? ¿Por qué calcula el valor presente neto? No me acuerdo. Porque usted tiene que tener idea de cuánto va a ser el rendimiento de esa inversión o ese dinero en el tiempo. Y se expresa a manera de número. Ahora,
el valor va a estar Ujú. supeditado a los flujos, a la inversión inicial y a los porcentajes. Vamos a ver este ejemplo para que sea más ilustrativo. La agarré, como dicen, en curva, ¿verdad? Con esa Sí. pregunta. Pero no se preocupe. A mí me ha pasado montones de veces. Yo lo que digo es, bueno, no me acuerdo. Y recuérdeme usted a mí. Esa es una respuesta salomónica. Ya voy a compartir esto para que veas. Bien. Ve qué interesante este. Se le pide, bueno, calculemos el valor presente neto de una empresa. Hay una inversión inicial de tanto, donde hay que considerar el costo de capital. Costo de capital es el 15%, que se reconoce en algunos textos como la tasa de rendimiento aceptable. Es decir, que el rendimiento de esa inversión es aceptable a partir de un 15%, no menos que ese 15%. Y tiene un flujo neto de efectivo, es decir, que de 1 a 5 años usted va a tener garantizados $3,000. ¿Verdad? Y con un valor de salvamento. El valor de salvamento al final, dato importante que siempre hay que considerarlo. Esto está en el libro, pero lo que quiere decir esto es que el valor presente de esos datos, es decir, de la inversión inicial, del flujo neto de efectivo, sobre todo de la tasa mínima de rendimiento aceptable y el valor de salvamento, que son datos que a veces uno los incluye o no los incluye, porque simplemente no quiere incluirlos. Pero por lo menos tienes que tener la inversión inicial y el flujo neto. Porque tienes que saber que en cierto momento del tiempo yo voy a tener en efectivo tanta cantidad de dinero. Ese flujo neto de efectivo, ¿de dónde sale? El flujo neto de efectivo. Yesenia, Ah, ¿de dónde sale el flujo neto de efectivo? eh, de- No de ahí. Ahí no hay. el flujo neto de efectivo ¿Sí? ¿De dónde sale? de, de- de todo lo que yo tenga de, para ver, ¿qué le digo? No es nada De más ni nada menos que la diferencia entre los ingresos en efectivo y los gastos en efectivo. gastos. Ajá. Exactamente. Ahora, ¿qué es el valor de salvamento? Ahora me está haciendo examen. No, pero le estoy ayudando, ya que usted tuvo la deferencia de acompañarme el día de hoy en la tutoría y lo agradezco muchísimo. De verdad que sí. El valor de salvamento es una parte del costo de un activo que se espera recuperar mediante la venta del bien al final de su vida útil. Por ejemplo, yo compro un carro. Yo compro un carro. Lo compro en $5,000. Pero resulta que ese carro me tiene una vida útil de 10 años. Entonces yo digo, bueno, a ese carro yo le invertí llantas nuevas, le invertí un estéreo buenísimo, le invertí un sunroof buenísimo, o lo que se llaman extras al vehículo. Y digo, bueno, ¿en cuánto lo puedo vender? Ya no lo voy a vender en 5,000, porque le he invertido más dinero. Yo quisiera venderlo en 6,500. Ese es mi valor de salvamento. Entonces, es una parte del costo de ese activo que yo le adiciono y lo que yo espero recuperar al final de su vida útil. Hay carros Land Rover o Land Cruiser de 1974, no sé si los has visto, que son como una caja cuadrada, que hay gente que los convierte y los utiliza mucho en las montañas para, no sé, para aventurar y meterse al barro, lo que le llaman, ¿no? Y los transforman, pero esos carros los compran
quizás en 5 millones y le meten una gran cantidad de cosas que al final no valen 5 millones, valen 8 millones o 9 millones. Entonces, si yo espero que ese carro tenga una vida útil para mí de 3 años, me costó 5, pero le he metido 8, yo espero venderlo en 9, como mínimo. No habrá examen. Por haber, por haber estado el día de hoy, más bien me esmeré en puntualizar algunas cosas que a veces cuando tiene mucha gente, muchas personas uno, dependiendo del grado de preguntas también, no le da oportunidad. Entonces, como es solo una persona y la van a ver en vivo y a todo color después, más bien agradecido mucho con vos por haber estado hoy acá y sacar el ratito. Yo sé que está en una semana complicada, pero espero que haya valido la pena la tutoría. No sé si tienes alguna consulta o algo que quieras referirte, yo con mucho gusto. No, está muy bien. La tutoría me quedó bastante claro para lo que falta del proyecto. Sí, Solo tengo duda todavía tengo duda con eso último que mencionó de los carros. ok. Sí, ¿Por qué? porque siempre he tenido como la idea de que los carros, o sea, por más que usted quiera, siempre el valor va a disminuir mucho, aunque Se le metan muchas deprecian. cosas. Sí, Ajá. en efecto, pero hay, dependiendo para la actividad de lo que yo lo vaya a utilizar, si es Sí le una, podría sacar ganancia. claro, totalmente, te lo digo que totalmente. Por ejemplo, no es lo mismo que yo venda un pickup a una persona de ciudad que se lo venda a un finquero, que sé que lo va a ocupar, y si le vendo una carreta, adicionalmente le vendo la carreta para que él jale sus productos. Ujú, Pero eso va a depender del modelo de negocio que yo quiera para ese activo. ujú, ok. Ahora, el valor de salvamento puede ser menos, ¿eh? Eso que está diciendo es cierto, pero dependiendo a quién va a ser el vendedor, el comprador final. Pero Ujú. usted no va a comprar algo o va a vender algo para perder, ¿o sí? No, no tendría sentido. No, pues no. Lo que pasa es que en cuanto a carros siempre he tenido como la idea de que usted sabe que compra carro y siempre va a terminar perdiendo. Cierto, Era la idea. cierto, porque uno está muy enfocado a utilizarlo más dentro de la parte social, cotidiana. No lo Ujú, utiliza para una industria, no tiene un trabajo especializado en cuanto a ujú, ir al campo, a la montaña, que son diferentes tipos de vehículos con características muy diferentes. Ahora, ¿qué es lo que hacen muchas empresas? Venden sus activos muy baratos, o sea, su valor de salvamento es menor, pero le saca alguna ganancia al final del día. ujú. ¿Por qué le saca alguna ganancia? Sí, porque si los compré a 3,000 y lo vendo en 2,500, perdí 500, pero al final estoy ganando 2,500, no estoy perdiendo todo. Está perdiendo todo, exacto. Ujú, ya lo saca. Al final puede ser hacia arriba o hacia abajo. Siempre promuevo que sea hacia arriba, no hacia abajo. Ujú. No, profe, todo bien. Otra cosa que sí, de hecho, estaba comentando hoy con mi familia, Ajá, precisamente del proyecto. Estábamos hablando ¿verdad? Todo lo que había conllevado hacer este proyecto pero estábamos hablando de que nosotros, digamos, pensando en hacer nosotros un emprendimiento, pero es que no es fácil. O sea, ¿no? digamos que de a nosotros que estamos aprendiendo y digamos que nos estamos educando para eso, y lo vemos un poco complicado. Lo que yo me preguntaba ahora en familia es, y bueno, ¿y nosotros qué? Digamos, si no Bueno, sabemos nada, mm, ¿cómo hace la gente? Estamos conversando el tema precisamente pandemia y querer hacer algo diferente a estar uno solo como teniendo un patrono, sino ser uno su propio patrono, porque a veces tener un patrono es bastante complicado. sí, Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo empiezo yo ese proyecto? O sea, primero tengo que tener la chispa la para ver, idea. Tienes que tener una idea, exacto, una primero necesidad, la idea, una exacto. necesidad. Ujú. Y después de ahí vea todo lo que conlleva emprender, entonces siento que mucha gente por eso no lo hace. Al, No contra- sé si...
Eso es una buena apreciación porque ya lo estás dimensionando. Hay gente que lo hace por necesidad, pero no tiene todo este conocimiento. Y ¿Y qué? fracasa. Y fracasa. Les estoy enseñando a cómo no fracasar. Ujú, Este puede ser el camino más largo, como el camino de Santiago de Compostela. Sí, que pues usted sabe que va a ser muy tortuoso, van a ser como 500 kilómetros, todo lo que usted quiera. Pero al final del día vas a tener cubiertos la mayoría de todos los flancos y vas a tener la suficiente capacidad de ser resiliente, de adaptarte a poder hacer un cambio en el camino. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente no toma la decisión ujú, y se queda abrumada por todo lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque se enfoca más en el temor de no dar ese primer paso que en disfrutar el proceso. ujú, O sea, todo lo que conlleva hacer un emprendimiento, yo le digo a mis alumnos, disfrútelo. Si usted no lo está disfrutando, usted no nació para ser emprendedor. Pero cuando estés en apuros o cuando estés sin dinero o ujú, cuando estés desesperanzado y nadie te dé trabajo, y vas a tener que emprender. Médicos, odontólogos, vendiendo frutas, capitanes de aerolíneas que se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana, distribuyendo frutas y les va súper bien. ujú. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? La voluntad. Y qué tantas ganas uno tiene realmente de hacerlo o no. Casualmente ayer conversaba con unos estudiantes eso y les manifestaba que esta asignatura yo la pongo como un seguro de vida social. Yo la planteo así. Si usted no tiene un plan B, yo le estoy enseñando cómo tener un seguro social a partir de intensidad de conocimiento. Cómo plantear un proyecto lo suficientemente fuerte y que usted pueda ir a tocar puertas para conseguir el dinero y decir, mire, es que mi proyecto es este. Y ya he Ujú, cubierto y he hecho todo el análisis de riesgos y he hecho toda la gestión y mis números sí dan, vean mis supuestos. ujú. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Parte de nada, Ajá. emprende, como decimos, sin herramientas y cuando estás ahí en el proceso, es tan abrumador Se lo deja botado. que lo dejas botado. Ujú. Ujú, exacto. Por eso esta asignatura, insisto, es un seguro social. Sí, sí, definitivamente. Y bueno, por eso cuando leí el trabajo de ustedes particularmente, no es porque estés aquí, pero lo dije al inicio, fue lo suficientemente detallado que no había forma de decir, ah, y yo te lo digo, lo leí completo. Y me gustó mucho. Ahora veremos en los números, que ahí Sí. es donde realmente el proyecto tiene o no tiene garantía, Ujú, porque el papel todo lo aguanta. sí, 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 esa parte es cierta. Pero Pero yo bueno, vamos pero a hacer todo el sé esfuerzo. que les va a ir bien, sé que les va a ir muy bien. Y si no, estamos con mucho gusto para servir. Si no hay más, hemos Listo, terminado. profesor. Muchísimas gracias, más bien. Gracias a Muy usted. Y provechoso. bueno, qué dicha, me alegra mucho. Gracias y que pase buenos días estos días que siguen. Y la grabación entre unos minutos la tendrán en la plataforma, por si la quieres compartir ahí. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego. Igual.